Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este lunes 14 de febrero, una jornada en la que me he sabido qué día estamos sin mirar ni siquiera el papel ni consultar el calendario, que a veces uno no sabe muy bien qué día es. Bueno, es un día para celebrar el amor, la amistad y todo ese tipo de cosas que también puede ser, en este caso, pues el respeto, el que le tenemos nosotros a todos ustedes, nuestros telespectadores, y el que percibimos de parte de la sociedad lanzaroteña desde hace ya muchos años y que no nos cansamos de agradecerle todos los días. Así que encantados de convivir en este escenario y en este ambiente fraternal. Vamos a hablar hoy con Jonás Álvarez, que es concejal en el Ayuntamiento de Teguise, en la oposición, y que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jonás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Enseguida hablamos contigo. Antes vamos a poner en orden un poquito la actualidad de la jornada y de paso de este fin de semana en el que, bueno, pues hemos recibido, si hablamos de la pandemia, noticias parece que esperanzadoras, aunque ha habido otras un tanto luctuosas también. De entrada saludamos a nuestra compañera de redacción, Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime, y feliz San Valentín. Feliz San Valentín también para ti también. Un día que se puede sentir amor por muchas cosas. Por muchísimas cosas, sí. Por supuesto, por la pareja. Eso para empezar. Por supuesto, pero también amistades, familiares y, como bien dices, por supuesto, y también, como bien dices, de nosotros a nuestros espectadores. Amor por el trabajo. Por el trabajo. O sea que fíjate, qué cosas. Bueno, normalmente a final de mes es cuando más te acuerdas de lo que quieres al trabajo, pero está bien acordarse, aunque sea en esa época. Bueno, así somos nosotros de transparentes, ¿eh? Se nos nota absolutamente todo. Que la transparencia es, por cierto, y lo hilo ya con la primera de las noticias del día, una cuestión que se debe imponer en todos los órdenes de la vida y también en las instituciones. De un tiempo a esta parte hay una serie de normas, de cosas que cumplir, de parámetros, de objetivos y de tal, y hay alguien vigilando por ahí, el Observatorio de la Transparencia. Los ayuntamientos y las instituciones públicas están obligadas a cumplir con esa serie de parámetros y luego, Paola, se les pasa una vez al año la nota, ¿no? Más o menos quién cumple, quién no cumple y demás. Sí, en este caso he de decir que obtenemos buena nota en los municipios de Lanzarote. 5 de los 7 ayuntamientos de Lanzarote rozan el sobresaliente en transparencia, que, a ver, aparentemente así se dice y pues parecen simplemente datos, ¿no? Pero es algo muy importante porque esto tiene que ver con la mayor o menor cumplimiento de las obligaciones hay informativas. Dos que están en verde más clarito. Eso sí, quiere decir que a lo mejor no llegan tanto al verde oscuro, que es el 10, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, Aria y Tinajo son los que peor nota han obtenido, Aria con un 7.23 y Tinajo con un 7.16. Si los comparamos además con el resto, ahí estamos viendo la tabla, la evolución, que tienen todos pues básicamente rozando el 10, ¿no? Sí que es cierto también que Teguise, Arrecife y Tinajo con respecto al pasado año están un poquito más flojos, han empeorado un poco, pero la evolución, si la vemos desde el año 2016, como está en la tabla, pues en todos los municipios prácticamente ha ido evolucionando favorablemente. A mí me llama la atención los que empeoran, es verdad que décimas, significante, ¿no? Medio punto, un punto, pero sí que me llama la atención los que empeoran, más incluso que los que no llegan. Y me explico, porque una vez que alcanzas una muy buena nota en transparencia, coño, déjalo ahí. Es ya luego muy difícil para atrás. Es decir, ¿qué estás queriendo tapar después de haber conseguido destapar, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que cuesta es llegar y una vez que se llega ya es muy difícil como retroceder, ¿no? Porque estamos hablando, como comentábamos antes, de la respuesta y las obligaciones de los distintos ayuntamientos en cuanto a esa información a los ciudadanos. Porque para llegar te dicen, tienes que hacer esto, vale, pues lo hago, lo otro, pues lo hago, lo otro, pues lo hago, lo otro, pues lo hago. Y una vez que lo has hecho, al año siguiente ya sabes lo que tienes que hacer. Pues algo has dejado de hacer, o en fin, o no tan bien como lo hacía. Y es cierto que el índice de transparencia, además, comentan que el objetivo ahora principal en general de todos los ayuntamientos es mejorar la respuesta de las administraciones a los ciudadanos. Es decir, como las peticiones y digamos, las peticiones de los ciudadanos que también se trasladan a las distintas administraciones y ayuntamientos, pues mejorar la respuesta que dan. Luego hablaremos con Jonás, que a lo mejor a la oposición también le gustaría que mejoraran la velocidad en la respuesta. Probablemente. Es la cosa que preguntan. Venga, ayer domingo fue el mejor dato
o el menos malo de los datos, con diferencia de las últimas semanas, de las últimas muchas semanas. Tan solo se detectaron 12 positivos en Lanzarote. Y me acuerdo ya cuando fue la última vez que hubo una cifra tan baja en estos tiempos, tan alta al principio de la pandemia, cuando no había ninguno, nos pegamos muchísimos días a cero, ¿no? Sí, es cierto, pero sí que son unos datos que invitan al optimismo, son esperanzadores, porque también es cierto que se han hecho muchas menos pruebas, pero volvemos a insistir en lo mismo para que la gente no se confunda. El hecho de que realicen muchas menos pruebas también tiene que ver con que hay menos contactos, con lo cual una cosa va al hilo de la otra, ¿no? Efectivamente, datos muy buenos, como bien dices, para los tiempos que corren, 12 positivos en el día de ayer registrados. Estamos en 1.235 casos activos actualmente. Y otro dato que también podemos unir como positivo y como que invita al optimismo son los hospitalizados, que evidentemente cuando hablamos hospitalizados nunca son buenas noticias, pero sí que sigue esa tendencia a la baja hasta que al día de hoy, que nos lo trasladan desde el área de salud de Lanzarote esta misma mañana, hay 7 hospitalizados, todos ellos en planta, con lo cual, bueno, llevamos ya varias semanas también descendiendo en el número de ingresos por COVID. Bueno, y en Playa Blanca este fin de semana se ha recuperado una prueba deportiva que es todo un referente en esta parte de Europa. Numerosos deportistas que vienen a entrenar a Lanzarote y que eligen, muchos de ellos, pasar largas estancias, largas temporadas en Playa Blanca. Ha regresado la prueba de deporte adaptado de ciclismo, o denominada handbike. Creo que la gente lo ha disfrutado, los participantes han terminado exhaustos, pero muy contentos con la organización. No ha habido incidencias, que es lo importante, y ante todo también ha habido bastante público que ha soportado este calor de Justicia, así que yo creo que al final he visto los locales llenos de alrededor, eso también es importante, y aparte ya digo que sea una prueba de las que hemos afianzado como prueba adaptada y que esperemos continuar con ella y mejorándola cada año que venga ahora. Creo que es un éxito la carrera. Tenemos muchas diferentes nacionalidades aquí, nivel muy alto. Era una carrera súper duro, pero sí, súper feliz. Un deporte que llega a un nivel súper alto. Por ejemplo, aquí en Lanzarote la gente viene a entrenar, suelen pasar aquí mucho tiempo en invierno para prepararse por las carreras. Aquí viene gente de nivel paralímpico. Playa Blanca está muy adaptada para gente que está en la silla, por eso yo estoy viviendo ahora aquí. Yo también empecé a venir aquí para entrenar y ahora estoy viviendo aquí justamente por eso, por el tiempo que siempre está bien aquí, por la gente. Bueno, pues poco a poco van regresando aquellas cosas que dejamos atrás al inicio de la pandemia, y aunque es cierto que ya nada volverá a ser exactamente lo mismo que antes de 2020, que no va a existir, que de hecho ya no existe el mundo que hemos conocido hasta el inicio de la pandemia, ostras, pues cuanto más se le pueda parecer en algunas cosas, pues mucho mejor. Igual en otras casi que olvidamos cómo era antes de la pandemia, pero en otras muchas sí que nos gustaría volver a recuperar cierta normalidad y a parecernos. Bueno, vamos a resaludar a Jonas Álvarez, que decía que nos acompaña hoy aquí, concejal en la oposición en Teguise. Y aunque me imagino que luego vamos a profundizar un poco en torno a eso, porque antes queremos aprovechar y hablar de otras muchas cosas. Lo he dicho bien, concejal en la oposición en Teguise, sin citar al partido político, al Partido Popular. Yo te lo he dicho antes que le vamos a hablar así, me ha dicho no hay problema. ¿Es correcto? Bueno, realmente, reitero otra vez las buenas tardes. Sí es verdad que bueno, soy concejal en la oposición, en este caso hay una mayoría absoluta en el municipio de Teguise, y bueno, es verdad lo que veníamos comentando anteriormente. Yo creo que a nadie se le esconde la situación quizás por la que vengo atravesando en los últimos meses, y bueno, ya lo decía, lo he dicho, lo he reiterado también en varias ocasiones, que es que no tengo noticia alguna de mi partido en las últimas semanas, en los últimos meses. Joder, ya me fastidia hablar de esto en el Día de los Enamorados, porque es como que nada. También se puede sentir amor por los partidos políticos y por la vocación que uno tiene y por la dedicación, ¿no? Sí. Pero que la han abandonado entonces, o te sientes abandonado.
Sí, bueno, en este caso, pues como bien decía, ¿no? Es verdad que no tengo noticias, es verdad que tengo que formar parte como miembro nato de un comité que no se me ha convocado a ninguna reunión, ni siquiera para analizar los últimos presupuestos generales de la Administración, y por lo tanto, pues, bueno, como bien dices, abandonado, pero quizás, y mezclándolo con el día de hoy, el amor ese que le tengo al municipio quizás es lo que todavía me mantiene con un poquito de ganas de seguir adelante. ¿Y le han dado alguna explicación? ¿Le han comunicado algo o fue algo pues prácticamente de un día para otro? Y por otro lado le pregunto, por un lado eso y por otro lado, si las notas o comunicados que envían desde el Partido Popular de Teguise, imagino que entonces no lo han tenido en cuenta usted. Lo digo para saber en función a qué preguntarle también, claro. No, evidentemente creo, y ha sido así, las últimas notas también me he enterado prácticamente por la prensa, y si es verdad que, bueno, yo recuerdo que teníamos pues un grupo, un comité que venía funcionando, nos veníamos reuniendo siempre una vez al mes para analizar además los diversos plenos. Es verdad que se disuelve después de septiembre cuando se hace esta nueva asamblea, y es cierto que también había un chat, que también lo disolvemos, un chat de WhatsApp, y a partir de ahí no he sabido absolutamente nada. Debo de reconocer que hemos hecho el intento de quedar en 2 ocasiones, es verdad que nos hemos intentado poner en contacto, me parece que fue a finales de septiembre, principios de octubre. Yo no pude, lo reconozco también, yo no pude unas veces porque estaba de viaje y la segunda estaba aquí, pero se me complicaba el día, y evidentemente después a partir de ahí no he sabido absolutamente nada más. Ni sé de las notas, ni sé en este caso del Partido Popular. ¿Y por qué se llega a esa situación? Es decir, ¿por qué Jonás Álvarez, que encabeza la lista del Partido Popular en las elecciones del 19 y saca un resultado, en fin, yo estadísticamente no lo sé, pero a mí me da la sensación que bueno, en función a lo que ha sido siempre el Partido Popular en Teguise? No olvidemos por qué se llega a esta situación, qué ha pasado por el camino. Pues yo tampoco lo sé, debo decir, como bien comentabas, que no solamente duplicamos el número de votos, sino que además duplicamos el concejal. Es verdad que si tenía 1, se saca en este caso 2, nos quedamos a muy poquitos votos incluso de quitar un tercero, de tener en este caso un tercero, y evidentemente, ¿por qué se llega a esta situación? Pues mire, yo realmente no lo sé. Me gustaría que alguien, en este caso, me hubiera explicado, algún miembro de mi partido, o en este caso alguien que lleve las riendas ahora del comité de Teguise, se haya llegado a esta situación que para nada he provocado. Es verdad que yo intenté en este caso presentar los avales también para ser nuevamente repetir como presidente del comité. No se llegó a esa situación, no se pudo dar esa situación por una serie de circunstancias, pero yo es que me gustaría también, es decir, pero es que como le digo, como no he tenido en este caso comunicación en los últimos tiempos con ninguna persona del partido a nivel insular, no ha pasado nada, municipal. Es decir, en ningún momento le ha dicho Jonás, no vamos bien, hay que ser más incisivo en la política, o hay que ser menos, hay que intentar esto, hay que intentar lo otro, no estamos contentos con tu trabajo, hay que trabajar más, menos. No ha habido nada, cero comunicación, hasta que de repente Ángel Vázquez quiere ser responsable del comité local de Teguise. Cero comunicación. Además me enteré de que Ángel Vázquez era candidato a presidir el comité local de Teguise por la prensa. Ninguna, no hemos tenido prácticamente ninguna comunicación. Participaba, además, formaba parte de la anterior ejecutiva. Creo que han sido muy pocas las reuniones de la ejecutiva insular en las que yo no estuviera. Formo parte también como cargo público ahora mismo de la insular, pero es verdad que antes de la ejecutiva, y yo participaba en todas y cada una de las reuniones de la ejecutiva, hasta el día que dejé de formar parte de la ejecutiva, porque no soy presidente ni tampoco he sido elegido como miembro de esa ejecutiva. ¿Y esto ha sido una actitud generalizada entre los compañeros, o sí que ha habido algún compañero o compañera que quizás se ha acercado a usted y le ha dicho, oye, pues ocurre esto, o se ha acercado a los demás y les ha dicho, oye, pues las cosas no se hacen así, según nos está comentando usted, digo, o los ha arrastrado a todos, por así decirlo, y ha sido usted el único que se ha quedado a un lado? No, tenemos que tener en cuenta además que la lista electoral, le puedo decir que el 70 o 80% de la lista electoral nos seguimos reuniendo, la lista electoral que me acompañó en las elecciones del 2019 al municipio de Teguise. Nos seguimos reuniendo, seguimos haciendo nuestras reuniones prepleno,
Y sí debo decir que muchos de ellos al final, pues esas afiliaciones que se hicieron allá por el año 2018, pues no se han tramitado. Nos enteramos además incluso en la época de la asamblea y de las elecciones a nivel insular del partido, que ni siquiera esas afiliaciones se habían tramitado. Así que yo no sé si habrán otros compañeros que les habrá pasado lo mismo, pero la realidad, la que ha pasado en este caso el comité de Teguise y este que les habla, ha sido pues ese estado de, no sé si abandono o de olvido. A lo mejor se han olvidado de quién fue el candidato, pero en este caso de quien es concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Teguise. Sí, así consta. Bueno, en fin, tanto por lo del día de hoy como por la primera noticia que les contábamos, por la transparencia, es que no hay forma por dónde coger eso, o sea, poco transparente ha sido también el partido con usted. Pero vamos a hablar ya de cosas relacionadas con Teguise y demás. ¿Está de acuerdo con los datos esos de la transparencia que han dado? Teguise es un municipio transparente, le contestan con celeridad, se nota menos transparencia que el año pasado por estas fechas. Bueno, yo debo decir que el trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Transparencia, además lo hablaba hace muy poco con la trabajadora, con la técnico, con Ana, es cierto que se está haciendo un trabajo importantísimo por parte de los técnicos y por parte en este caso, de la administración de los trabajadores. Sí es cierto, como bien decían antes también, que a veces nos cuesta que nos respondan a tiempo, que no se olviden, inclusive a veces hasta de las propias preguntas de los plenos, las responden siempre en el pleno siguiente, y alguna que otra vez el grupo de gobierno parece que se olvida de respondernos a esas preguntas a los plenos. Debo decir que la transparencia en este caso, también es cierto que en muchas ocasiones esos niveles de transparencia van aumentando y a lo mejor por eso en alguna que otra ocasión no llega. Debo decir que con la oposición, con este que les habla, a veces, en muchas ocasiones, nos cuesta que el grupo de gobierno nos demuestre esa transparencia. Y con respecto a los presupuestos, con los que también ha sido, bueno, Teguise, de hecho, el primer ayuntamiento que ha aprobado esos presupuestos de este año, ¿cuál es su valoración en torno a la línea que siguen estos presupuestos? Se lo comentaba antes, por eso le preguntaba si tenía que guiarme un poco por las notas del Partido Popular, porque en este caso su compañera de partido hablaba de unos presupuestos continuistas y decía además que ya poco tenía que hacer Coalición Canaria al frente del ayuntamiento de Teguise. No sé cuál es su valoración. Bueno, realmente tenemos que tener en cuenta que es un presupuesto de unos 40 millones de euros que no llega a las necesidades de los pueblos, no llega a las necesidades de los vecinos de nuestro municipio. Yo creo que hace falta única y exclusivamente darse una vuelta por nuestro municipio para ver el estado de abandono que están sufriendo todos y cada uno de los pueblos de nuestro municipio, los pueblos del interior, los pueblos de costa, la isla de La Graciosa, donde no hay partida presupuestaria. Parece que el ayuntamiento se ha unido al Cabildo Insular de Lanzarote en los últimos tiempos y elimina las partidas presupuestarias destinadas exclusivamente para la isla de La Graciosa, pero luego nos bajamos también a la zona de Costa Teguise, que la partida más importante que va o que destina en este caso Coalición Canaria a Costa Teguise es para celebrar una fiesta, para celebrar los 50 años de la creación o del arranque de la localidad de Costa Teguise. Son unos presupuestos además que yo creo que, yo no diría incluso continuistas, yo creo que ya han eliminado esa ilusión que había por el municipio de Teguise de volver a colocar el municipio de Teguise en aquel lugar donde estuvo hace muchísimos años, un municipio puntero, el 6º municipio en importancia en toda Canarias y evidentemente el único municipio que tiene consigo una isla habitada dentro del archipiélago canario. Yo creo que son unos presupuestos que se estancan. No solamente estancan los presupuestos, no solamente estanca al grupo de gobierno, sino que estanca además al municipio de Teguise. Antes me estaba comentando que siguen reuniéndose un muy alto porcentaje de la gente que iba en la lista. Es decir, usted continúa haciendo política. ¿Cuál es su método de trabajo, digamos, para mantener cierta motivación, no decaer en estas circunstancias y al mismo tiempo poder compaginar trabajo con política y demás? Sí, a veces nos cuesta bastante evidentemente ir compaginando, pero sí es verdad que nos seguimos manteniendo, es verdad que seguimos teniendo esa ilusión por mejorar nuestro municipio, pues estos últimos meses hemos estado pateando todos y cada uno de los pueblos de nuestro municipio. El pasado fin de semana ya lo terminábamos en la isla de La Graciosa antes de volver a empezar nuevamente otra ronda, y evidentemente nos sigue motivando esa ilusión, esa mejora y esas ganas de querer trabajar por el municipio de Teguise. Debo decir que son gente pues muy comprometida los que tengo en este caso en el equipo,
y cualquier nota, cualquier queja, cualquier reclamación la hacemos conjuntamente, se habla, la dialogamos entre todos y evidentemente todo el trabajo que estamos realizando lo hacemos en equipo, que es de la única forma y de la única manera que me ha gustado trabajar y que creo que como bien decía antes, a la totalidad de la lista electoral que me acompañó en las pasadas elecciones, nos gusta trabajar. Claro, a ver, soy insistente porque, claro, me parece un poco, no sé cómo llevarán lo de, por ejemplo, como bien dice, esos debates, esas alegaciones, esas incluso mociones que tengan que llevar a determinados plenos, que creo recordar, si no me corriges, que no sé si fue en el último, porque con lo de los plenos me lío un poco, pero sí que hubo como una polémica en torno, no recuerdo con qué punto fue exactamente, que no se pudo debatir porque no estaba firmada por el portavoz, algo ocurrió en medio de ese pleno. Entonces, con esto quiere decir, ¿cómo con esa disputa entre el propio Partido Popular de Teguise se pueden llevar al final y poner de acuerdo para llevar determinadas mociones a los plenos del Ayuntamiento? Bueno, yo creo, y como bien dices, en el último pleno, además que fue telemático, pues se demostró ahí la situación, además que hemos vivido en los últimos tiempos, pero ya ha pasado además en otros plenos, lo que es verdad que al ser presenciales, pues dialogamos, en este caso los concejales, quizás en el último momento, ya en el momento de descuento. Y como bien dices, es decir, había en este caso una moción que se había presentado, era unas enmiendas a los presupuestos, que no olvidemos que además a los presupuestos municipales no caben enmiendas, pero se presentan unas enmiendas a los presupuestos de lo que no tenía constancia. Si es cierto que, si no me equivoco, me llegó por correo, no sé si fue el mismo domingo por la noche, y por lo tanto pues yo no tenía constancia de esas alegaciones. Pero no olvidemos, y reitero, alegaciones de las que yo no tenía constancia, de las que yo no participé, es decir, y vuelvo a insistir, como concejal, como portavoz, no participé de esa reunión donde se deciden cuáles pueden ser las reclamaciones al presupuesto municipal. Por lo tanto, el alcalde, que al final es el que decide el funcionamiento del pleno, decidió dejarlas sobre la mesa porque no estaban firmadas por el portavoz, pero también porque estaban presentadas fuera de tiempo. Claro, pero es que yo me imagino que la gente que le votó al PP en el año 2019 y que nos pueda estar viendo ahora mismo dirá, qué cosa tan poco seria, es decir, mi voto, ¿en qué ha parado mi voto? Ustedes son dos, ¿no? Concejales, y ni siquiera se reúnen en el prepleno que llaman, ¿no? Creo que le llaman así, el prepleno, es decir, no sé, horas antes o días antes del pleno, hablar un poquito sobre el pleno, ni siquiera eso. Pero durante todo este tiempo lo veníamos haciendo, es verdad que con un chat, lo decía antes, desde que empezó la pandemia lo veníamos haciendo en un chat, se debatía, oye, se decía, daba uno una opinión, como portavoz daba uno una opinión, si había que retroceder y tomar otro sentido del voto en alguna de las mociones, porque no solamente se hablaba de las que podía presentar el Partido Popular, sino también, oye, de lo que íbamos a votar en el resto de puntos, en el resto de mociones. Si había que retroceder, cambiar el voto, pues evidentemente se hacía, pero a día de hoy, vuelvo a insistir, nadie me ha convocado, no formo parte de ningún chat, en este caso, por la situación también a lo mejor de la pandemia, si se quieren excusar en ello, pero no formo parte de ningún chat donde podamos debatir, en este caso, ninguna de las mociones o ninguno de los puntos que se lleve o la votación de ninguno de los puntos. Eso no es lo peor es que además no formo parte de los debates internos de mi grupo político a la hora de presentar una moción o a la hora de presentar, como bien decía antes, una reclamación a los presupuestos. Que luego tiene que defender en pleno, como en su calidad de portavoz. Evidentemente. Pero usted sí que quiere seguir activo en política. Quiero decir, como bien decía Jaime, aquellos que se han manifestado siempre a favor de usted, ya no del Partido Popular, porque sabemos que muchas veces va más allá de los colores políticos y los partidos políticos, sino que nos fijamos en la persona, ¿no? Aquellas personas que han optado y que se han mostrado a favor de usted, como Jonás Álvarez, ¿por dónde pasa su futuro? Ya no del Partido Popular, sino el de usted. Bueno, realmente, y lo he dicho, creo que también lo he repetido muchísimas veces, yo tengo un compromiso que me han dado los vecinos del municipio de Teguise en el año 2019, porque uno, pues bueno, se arriesga, se pone el mundo por montera, acepta ser candidato y evidentemente tengo un compromiso hasta el año 2023. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que pasará? Bueno, yo vengo arrastrando unos meses nada cómodos, ni políticamente, y debo de reconocer que en algún momento personalmente también, porque bueno,
vivimos en una isla pequeña, además en un municipio donde prácticamente pues nos conocemos, donde, oye, te paran por la calle y los propios vecinos son los que me preguntan qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa en este caso, pues bueno, porque a nadie, como digo, se le esconde la situación. Yo siempre lo he dicho, tengo un compromiso hasta el año 2023 del que voy a cumplir a rajatabla, porque tampoco es cuestión de por historia uno decidir ahora, cuando ha sido candidato, cuando hemos puesto y hemos comprometido a los vecinos, cuando ha habido gente que se ha levantado de su casa, ha dejado sus cosas que hacer para ir a depositar un voto a este que les habla como candidato. Creo que no sería nada serio ni nada respetable el que uno dejara ese compromiso y abandonara el defender a los vecinos. Tengo ese compromiso y, como le digo, voy a cumplir con él a rajatabla hasta el año 2023. ¿Qué ocurrirá después? Pues no lo sé. Es que no sé, ahora mismo no sé ni lo que puede ocurrir mañana, a lo mejor después de esta entrevista lo que pueda ocurrir. Es cierto, pero hasta el 2023 estaré como concejal en la administración. Pero a veces, como en la política de Lanzarote, a veces esto ha parecido, pues digamos, un mercado futbolístico. ¿No ha recibido propuestas, ofertas, o le han pedido el número de su representante para hablar y fichar por otros partidos políticos? Es verdad que hemos tenido muchísimos cafés y es verdad que ante esta situación, lo debo de reconocer, ante esta situación, pues parece que algunos, y permítanme la expresión, se han tirado un plancha a ver qué puede ocurrir o qué puede pasar en este caso. Yo siempre he sido bastante serio con la representación política y es verdad que han habido cafés, pero no han pasado más allá de eso, porque evidentemente, como digo, tengo un compromiso, ese compromiso lo adquirí en un momento determinado y bueno, por mucho que se vayan acercando las elecciones, es cierto, reitero, han habido, suelo ser, como bien decía, muy transparente, han habido cafés, pero evidentemente no han pasado única y exclusivamente de un café. Bueno, pues ahora nos lo cuenta Alberto Acosta, que él sabe mucho de este tipo de cosas y tal. Jonás, muchísimas gracias por haber venido y bueno, contarnos con absoluta transparencia, insistimos de nuevo, esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Muy buenas tardes. Tenemos ya a Alberto Acosta, por cierto, que se va a incorporar, viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote, ahora nos cuenta qué ha pasado en la destiladera y un montón de cosas más, pero vamos a llegar hasta allí acordándonos de un colectivo de mujeres que, madre de Dios santísima, las veces que las he entrevistado, en la inmensa mayoría de ellas, lo que me han hecho reír, lo que hemos disfrutado, pero sobre todo lo muchísimo que han aportado a la sociedad lanzaroteña. Fueron pioneras en Canarias en su actividad, en la Murga, luego fueron a la Filarmónica y ahora se puede ver una exposición sobre el particular, comisariada por Pedro Ayose, en la Casa Amarilla, en el Cabildo Viejo. Son las revoltosas. Inauguración de exposición. Me gustaría primero agradecer al comisario, a Pedro Ayose, un chico de San Bartolomé que se ha hecho un campo maravilloso en el ámbito de la cultura, del arte, del teatro, que ha puesto su granito de arena en un momento que para mí es muy especial. Y de sentimientos que dicen mucho de la historia de un pueblo, de la historia de una isla, de la historia del carnaval y de mi propia historia. Porque hablar de las revoltosas sin duda también es hablar un poquito de quién soy. Formé parte de una familia de mujeres valientes, formé parte de una familia de mujeres empoderadas, formé parte de madres, abuelas hoy, que justo iniciándose el proceso democrático en nuestro país, dieron un paso al frente. Y dieron un paso al frente demostrando que el carnaval también era de nosotras. Tantas mujeres que demostraron de verdad con orgullo, con fortaleza. Aquí estábamos y que estábamos para hacer revolución. Que ese orgullo tiene nombre de mujer, las revoltosas, una auténtica revolución. Empoderamiento de todas esas mujeres, ¿no?, que nos han precedido. Yo creo que si hoy estamos las mujeres en el sitio que estamos, precisamente es por esa lucha y es orgullo para una luchadora que el que las acompañen otras luchadoras que han luchado mucho y que, como decía la presidenta, han revolucionado la historia de esta isla. Hace 40 años, una revolución carnavalera con reivindicaciones sociales y retos feministas. No fue fácil, no. El comienzo llegó con risas y ganas de fiesta, pero también
con mucha determinación y rebeldía. A muchas no les permitieron unirse a nuestro grupo. Las que pudimos hacerlo, recibimos fuertes críticas. Se consideraba de mal gusto intentar crear una murga solamente con mujeres, a semejanza de las que ya existían. Solo mujeres, qué atrevimiento, qué temeridad. Nos mirábamos mal. Somos la primera murga enteramente femenina de Canarias. Somos un relámpago refrescante que repartió desafío al machismo y a la injusticia, al maltrato y a la esclavitud en el hogar. Seguimos remando juntos hacia el mismo puerto. Somos mujeres, somos revoltosas. Una flauta y un timbal, una murga se formó, una nota que escribí, de trompeta y un tambor. Aquí estamos todos en plan vacilón. Bueno, enhorabuena a las revoltosas generaciones de niñas primero, chicas después, mujeres que han formado parte de esta murga guiona filarmónica, en definitiva, de este colectivo que es muchísimo más que una agrupación del carnaval y que abrieron un camino realmente espectacular. Muchas palabras de las que ahora solemos utilizar, empoderamiento, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Las revoltosas las traían ya en la mochila en los años 80, que eran buenos años para llevar todas estas cosas. Vamos a saludar a Alberto Acosta, que se incorpora, viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. La verdad que bonitas las imágenes, verlas además todas animadas con lo que han pasado estos dos últimos carnavales, sí, sí, y verlas ahí cantando, bailando, la verdad que es muy bonita. Qué grandes mujeres. Es una institución, San Bartolomé, las revoltosas intocable. Es que nació de ahí la primera murga femenina del carnaval en Canarias, es que es una bestialidad lo que hicieron esas chicas, como dices tú, mujeres ahora. La verdad que es una maravilla, la verdad que se te ponen los pelos de punta viéndolas, la verdad la verdad que sí, es impresionante, ¿no? Hacerlo además en los años 80, ¿no? Ya te digo, luego hubo muchísimas más, ¿no? Murgas femeninas, claro. Sigue habiendo murgas femeninas ahora, pero es verdad que todo nace de ahí, de las revoltosas. Sí, increíble. Y además ese papel reivindicativo y activista que siempre han tenido también de algún modo las murgas, que han aprovechado siempre esas canciones para, bueno, pues para señalar y dar un tirón de orejas muchas veces, ¿no? Con temas de actualidad. A mí hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos, pero evidentemente lo que es indudable es el gran trabajo que han hecho murgas como la Revoltosa en este murgas caso. En fin, digo, es hasta un modo de vida, casi. El que es murguero está todo el día con la sudadera, va al supermercado con la sudadera, duerme con las sudaderas. Es un club social, es un colectivo. Sí. La verdad que, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a ver esas finales de murgas y tal, y ver ahí 2.000 o 3.000 personas en torno a eso, pues si es una murga masculina o femenina, da igual, ¿no? Porque tu mujer al final te vincula también a tu mujer con tu murga, o a ti como marido con la murga de tu mujer, los niños, los tal. Al final acabas teniendo un colectivo que directo o indirectamente mueve en Lanzarote a 4, 5, 6.000 personas en torno a una idea de carnaval, y que después lo siguen en televisiones como esta, pues esos concursos y demás, que la verdad que es impresionante, ¿no? Fue más o menos la historia muy resumida, fue así: cariño, me voy al local de ensayo, sea quien sea el cariño, o sea, eso da igual. Cariño, me voy al local de ensayo, muy bien, cariño, no tardes. Como Cariño tardaba, dice, pues yo también me apunto a una murga de mi género y tal. Fueron creciendo, tuvieron niños, y ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a crear una murga para niños y así, ¿no? Cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Bueno, pues ya está. Ahora me cuentan lo de la destiladera, pero niños, el viernes ha quedado aquí una psicofonía, mira que es grande y alto esto, y ancho, una cacofonía o psicofonía, que si esto, cuando hay en silencio, pones a grabar un magnetofón de esos y se oyen voces, que entre hoy el amor, la transparencia, Espino pegando voces el otro día, tú definiendo a San Ginés y tal, nos sale un disco Camela, pero por lo menos. Qué pasada, ¿no? Sí, la verdad que lo de Antonio González fue una verdadera tragedia, todo lo que sucedió, y básicamente eso, ¿no? Que no se lo imaginan, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que eres la mujer o el marido de alguien y de repente viene alguien y te atropella gratuitamente, ¿no? Y te arruina la vida a tus hijos, a tu mujer, a ti mismo, sin haber hecho nada, ¿no? Es el caso de Antonio, ¿no?
Entonces, aquello a los que teníamos, además, consiguieron de alguna manera dar la sensación de que quien pudiera defender a los inocentes era tachado de socialista, no de contar la verdad, sino de socialista, ¿no? Entonces, era como una posverdad adelantada, en donde decir la gran mentira, que era que aquello era un saqueo, era lo único válido en la sociedad. Entonces, era una posverdad adelantada la que vivimos, que se llevó por delante a la empresa, a puestos de trabajo, a él como persona. Alfredo Villalba ha escrito un artículo de opinión estas últimas horas y reflexiona sobre una cuestión que tampoco se ha hablado, porque sí hemos hablado pues de cómo se estigmatizó a Antonio González, cómo se le cerraron puertas en entidades financieras, en posibilidades de negocio, de trabajo, en amistades de toda la vida. Y entonces decía, amistades de toda la vida, no, esas no. O sea, conocidos y demás, ¿no? Y Alfredo viene a decir, y de hecho dice, Alfredo era el responsable de los socialistas en Aría, Antonio González, no sé si era también de la militante agrupación de Aría. Militante de esa agrupación, claro. Entonces, claro, dice, no, yo me seguía echando café con Antonio González, porque nunca dudó de él, en la Plaza de Aría, dice, y compañeros de partido me decían, ten cuidado, ojo que, no te vean fíjate, que está investigado, que tal, es decir, que también que se me entienda, este cáncer se introdujo dentro de la propia familia socialista, ¿no? No, pero había momentos en donde a personas inocentes que fueron atacadas por Pedro Sanginés, yo recuerdo personas que me querían mucho, que yo es que alucinaba, ¿no? Porque veía el sufrimiento de esta gente, y yo recuerdo de ir a tomar una cerveza, de ver un partido de fútbol, además casi todos casualmente del Barça, yo del Madrid. Los triunfadores no pueden ser de otro partido. Y les tocó mala época, porque ganaba la Champions el Madrid en esa época, les tocó, las primeras temporadas fueron buenas, las segundas no tanto. Pero bueno, el caso, y yo recuerdo decirme a la gente, joder, no te conviene que te vean con esa gente, durante un periodo de tiempo no convenía que te vieran con Carlos Espino porque había saqueado los centros, era un señor inocente, no convenía que te vieran con Antonio González, no sé qué pensaran que tú tenías algo que ver con ese robo, ¿no? Mira tú, yo que me he montado una cocina en mi vida, ¿no? Bueno, pues si ibas a comprar un kilo de chuletas para un asadero a Chacón y parecía que estabas asaltando los centros turísticos. Lo de Chacón fue tremendo, duró menos tiempo, ¿no? Lo de Chacón fue tremendo. También fue otro intento de tal. Sí, que decían que Manuela Armas, como era la presidenta, ya tú, que carnes y embutidos Chacón llevaban vendiendo carne y embutidos, no a los centros turísticos, a toda la isla, pues un centenario que acaban de cumplir ahora. Y fue tremendo, ¿no? Yo con Cándido Chacón y con su familia no tengo esa relación, tengo buena relación, con otros de ahí metidos también, y la verdad que fue tremendo, ¿no? Y después, durante un periodo de tiempo, se establecieron las denuncias falsas como modelo de hacer política, por ejemplo, lo que pasó con Cruz Lanzarote, que para asaltarle una planta se le denunció, eran 3 denuncias que las 3 se archivaron, y muchas otras más, ¿no? La sensación que había es que en cualquier momento tú podías ser una persona inocente, podías tener tu negocio, hacer las cosas correctamente, te venía alguien como Pedro Sanginés, que no Pedro Sanginés en persona, sino que utilizaba el Cabildo y los centros turísticos, o la SPEL o lo que fuera, te denunciaba, cogía la batucada mediática, te machacaba en los medios de comunicación y te arruinaba la vida. O sea, tenías miedo ya no de hacer las cosas mal, sino de que este hombre te pusiera en la mira, no solo ya porque te quitara recursos financieros públicos, tal, sino que directamente hubo intentos en el Pleno de intentar conseguir que el Pleno votara denuncias para más personas inocentes, para tal. Entonces, había una sensación de presión en el sentido de presión no, sino de presión en el sentido de que no hace falta que hayas hecho nada, este hombre se ha convertido en el fiscal de la horca, denuncia gente, los procesos judiciales son eternos, te van machacando a lo largo de los procesos judiciales y mientras tanto te arruinas, tus hijas pues no tienen para comer. Fue tremendo. Pues, y Antonio González fue quizás el peor de los casos, el que más sangre se hizo, porque acabaron con la cocina de los jameos eternamente, ¿no? Fue una cosa horrorosa. Bueno, hoy eso fue la tertulia del viernes, está en YouTube si la quieren ver, en biosferadigital.com ahora mismo hay una noticia que le pican en la noticia, le llevan el enlace de tal. Titulares: Carlos Espino, 2 puntos, el auto del juez demuestra que Pedro Sanginés es inmoral y miserable, lo dijo aquí
aquí mismo y dicen que los sonidos rebotan por las paredes de 60 años, pues todo el rato va a estar por aquí rebotando en las paredes. Sí, desde luego. No, yo creo que también me he pronunciado al respecto, no en esta última tertulia que no pude estar, pero sí que en la anterior ya lo habíamos comentado. Y bueno, ya lo he dicho muchas veces, sí que me gusta ir con pies de plomo cuando las cosas todavía no están resueltas o comprobadas, pero en este caso, por lo menos el caso inicial, sí que está ya más que comprobado, ¿no? Archivado, por lo tanto, evidentemente, pues, y ya con lo último que ha sacado de la hija, hay quien tuvo la suerte, afortunadamente, de comprobar o de que la sociedad comprobase que la justicia le ampara en este caso, y no fue el caso de Antonio González, desafortunadamente. Y luego la otra parte, ¿no? que creo que ha salido un poco más a la luz, ya se conocía evidentemente porque nos lo imaginábamos, pero ha salido más a la luz con lo de la hija, ¿no? Lo de la propia hija, que es la huella que evidentemente dejan todas estas injusticias en las propias familias, ¿no? Que veremos en este caso cómo termina todo. Y que también define a Antonio, porque claro, es muy buen padre aquel que deja una hija con ese pozo y esas ganas de seguir luchando y de que se esclarezca la verdad. A esta hora, si nos ven en directo las 3 menos cuarto, las 14:45, salvo error u omisión, Pedro Sánchez no ha dicho ni mu. Ni dirá, ¿no? Ni dirá. Aunque ni dirá, si es que ese hombre no se callaba ni bajo del agua, aclarándole a los jueces, a la prensa, al cura, a todo Dios, y dirá. hasta con Sosa dijo algo, y con esto no dice nada. Es que ya sería... Vamos a ver, yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Yo deseo personalmente que se demuestre que aquella denuncia de Pedro Sanginés es un acto más de su incapacidad, su incompetencia. Pedro Sanginés, en una década, ahora por ejemplo, Coalición Canaria pone un tema del Plan General de Arrecife y tal. Bueno, Pedro Sanginés gobernó 10 años el Cabildo, no sacó ningún documento decente, lo único que hizo fue un museo submarino con sus amigos retratados en figuras y tal. No hizo nada la casa de la novia que está cerrada, bueno, un incompetente. Yo deseo que Pedro Sanginés sea un incompetente y que la denuncia, que sea también en esto un incompetente y que la denuncia lo pusiera porque era un verdadero incompetente. Si se demuestra que Pedro Sanginés puso la denuncia a Antonio González, en general el tema de los centros turísticos, sabiendo que eran inocentes, por un beneficio político, estamos hablando de la mayor golfada de la historia de la democracia en Lanzarote, porque implicaría que el presidente del Cabildo de los lanzaroteños persigue a inocentes, le da igual que tú seas bueno o malo. Primero que el presidente del Cabildo de Lanzarote no es ningún fiscal, si encuentra una cosa delictiva, lo tiene que denunciar, pero no es ningún fiscal como él se vendió muchas veces. Pero bueno, digamos que su capacidad pues llega para donde llega. Pero si este señor es capaz de denunciar a personas inocentes hasta la ruina personal y de su empresa y de su familia, sin ningún tipo de escrúpulo, estaríamos ante el mayor golfo de la historia de la democracia. Yo espero que pueda demostrarse en el juicio y decir, mire, es usted un inepto, pero porque puso esta denuncia, pero no podemos pedirle a este inepto que viera esto otro. Porque si se demuestra que realmente el tío lo puso, es que tú imagínate la imagen que es de un presidente del Cabildo, me da igual el color político, en este caso de Coalición Canaria, pero que daría igual. O sea, hay presidentes del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife... Es que quedaría legitimada lo peor que ha pasado. La instauración del terror. O sea, claro, es que tú ves a este gobernando en el 23 en algún lado, aunque sea en una asociación de vecinos, y echa a temblar y empieza a correr. Claro, pero mi pregunta es, ¿y si ocurre así, si se demuestra de que efectivamente, por ejemplo, en ese caso concreto, se puso esa denuncia sabiendo de que sabía que eran inocentes? Yo lo que me pregunto es qué hará también su entorno más cercano, y hablo de su partido, que es lo que hemos siempre dicho. Según Alberto, le nada. van a seguir, claro, exacto, le van a seguir guardando... Salvo que la justicia lo aparte, nada, claro. Sí, pero no quedará más remedio. O sea, no... Sí, va a ser si es condenado, yo supongo que si es condenado, pues la pena de cárcel conllevará, aunque no se cumpla, pues son penas pequeñas, conllevará inhabilitación para cargo público, entiendo. No lo sé. Bueno, si se utiliza un cargo público para hacer esto, pues claro, parece que menos, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de que es que esto es un procedimiento con dos aspectos. Uno, pone la denuncia falsa, y dos, testifica presuntamente, según dice la acusación de la familia de Antonio González, que asegura que puso una denuncia falsa y después fue a testificar
hasta en 2 ocasiones mintiendo para incriminar sobre delitos inexistentes. O sea que estamos hablando de que no fue una cosa de una ida de olla de un día y a ver cómo saco la pierna, no, no. El último de las declaraciones de Pedro Sanginés, porque este procedimiento se fue derritiendo como un hielo al sol, fueron cayendo imputados hasta que casi el último era Antonio González. Entonces, el último acto en ese procedimiento de Pedro Sanginés en el 2019 es reiterándose en todas las acusaciones falsas. Ahora sabemos que son falsas. La clave es si él estuvo detrás sabiendo que eran falsas, o sea, si lo hizo adrede. Pues estaríamos diciendo un tío que es capaz de, el presidente del Cabildo en aquel momento, ser capaz de ir a testificar mintiéndole a un juez contra un ciudadano inocente. Y este hielo no se disolvió antes porque hubo un juez que tenía un congelador y metió ese hielo ahí durante bastante tiempo. También inhabilitaron luego al juez por otras historias, ¿no? Y durante un tiempo, tampoco lleva toda la vida, aunque me da que ya se ha jubilado. Bueno, ¿y en la destiladera algún estropicio nuevo? Así que la verdad que muchas pequeñas cosas, lo del plan general de que si lo quieren ahora traer para acá, y después lo de los gatos, que es una cosa tremenda. Uy, lo de los gatos, gente dice que no hay que echar de comer a los gatos. Es que lo de los gatos es una cosa tremenda, porque por un lado nos dan pena los gatos, evidentemente nadie quiere envenenar o matar un gato ni nada de eso, pero por otro lado los gatos son unos depredadores formidables que se acaban cargando los perinquenes, los lagartos, por ejemplo, tienen preocupaciones en Tías porque en una zona donde hay gatos está cerca de una zona de nidificación de la uvara. Entonces te pones a mirar y la verdad que lo de los gatos en Lanzarote es la cuadratura del círculo. Sí, es complicado. Es complicadísimo, ¿no? Entonces estuvimos hablando de eso, ¿no? Mucha gente que les da de comer y encima les deja la comida en plena calle, con tal de que eso llama a gatos, pero también a ratas. El gato, como ya está sobrealimentado, pues no mata a la rata, mata cosas para divertirse, pero no mata a la rata porque ya está sobrealimentado. Sí. Claro, entonces me va a pelear yo con una rata. Y entonces, claro, tenemos un meneo. Me mandaron bastantes mensajes de oyentes diciendo que eso la peta, o sea, tú pones en la voz de Lanzarote o en cualquier digital arriba algo de gatos y te saltan los progatos, los antigatos, los propios gatos. Los vídeos más vistos en YouTube se llama la gatificación de las redes. En YouTube 1.100 millones de usuarios consumen habitualmente vídeos de gatos haciendo cosas. En Japón hay sitios, lugares donde hay gatos y la gente entra, paga para estar con gatos, desestresándose, jugando con gatitos y tal. Sí. Eso no lo sabía. Tipo de comercio, sí. Eso me quedó. O sea, tú sales, a lo mejor sales de aquí tenso, por lo que sea, pues en lugar de irte a tu casa a echarte el potaje, pues te vas a una tienda, un lugar así y estás ahí. Y como pues, una sauna, pero gatificada. Acariciando gatos, todo bien, todo blanco, o sea, acariciando gatos y sintiendo lo que hacen y tal. Sí. Y sales nuevo. Te ha salido bien el ronroneo, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, o sea, yo tuve que ser gato anteriormente. Tú no tienes gatos, ¿no? Yo no tengo gatos. Cada uno tiene sus gustos. Yo soy más de perros. Pero, yo también, sí que es verdad que lo de que los gatos son ariscos y no son nada... No, eso es falso. Eso es falso, es totalmente falso, porque además me lo cuentan. Yo no tengo gatos, pero tengo mucha gente cercana que sí que tiene y hacen la misma o más compañía incluso que los perritos, ¿no? Pero bueno, que sí que es cierto que yo, por ejemplo, cada vez más, cuando voy a sacar a mi mascota, que en este caso es un perro, veo muchísimos gatos y evidentemente pues era consecuencia de eso y hay que consultarlo porque es cierto que, como bien dice Alberto, a ver, hay que tratarlos, evidentemente hay que darles de comer, pero es un problema, conlleva un gran problema. Lo arrasa todo. Yo me quedé asombrado porque en el momento del confinamiento, la zona esta de Puerto del Carmen, de los Pocillos y tal, pues cuando terminó el confinamiento y ya nos podíamos mover, fuimos allí a darnos unos baños a los Pocillos y aparcabas por las calles de atrás, por la calle Burugao y todo esto, metías el coche y tal, para dejarlo a la sombrita y así después entras fresquito. Y te encontrabas... era el imperio de los gatos, o sea, te dabas cuenta el número de gatos que había, porque claro, los primeros días que todavía no había, primero los hoteles estaban vacíos, los apartamentos estaban vacíos, y te encontrabas
pero decenas de gatos tumbados en el sol, dándole, claro, llevábamos un mes sin salir de casa, tumbados en el sol, en el asfalto, encima de un coche 4 gatos, encima de un balcón 15 gatos, era una cosa que, o sea, si tú quitas a los seres humanos y le das una semana con un grascán arriba mirando, te puedes quedar asombrado. Solo en Puerto del Carmen, que no es solo el único sitio, ¿no? Solo en Puerto del Carmen, la de gatos que existen, ¿no? Viven, pero una plaga, ¿no? Un montón de gatos. Sí. Alguna solución tiene que haber, o sea, intermedia, un punto de equilibrio, como yo siempre digo, y si no lo encontramos aquí, podemos ir, mira, porque es que el mundo tiene muchas ciudades, ¿no? Entonces habrá ciudades que habrán atinado un poco con esto, sería preguntarles cómo lo han hecho. Pues no, es que muchas veces nos enredamos. Lo del transporte público, hubo gente que se fue a San Sebastián, a no sé dónde y tal. Está muy bien, y yo abogo porque se vaya y se aprenda de sitios donde las cosas funcionan y aplicarlas aquí. Pero coño, es que luego volvían y ya no se acordaban de cómo funcionaban. Hay que apuntarse las cosas. No es una solución fácil. No, a mí me parece, siempre hay... A mí me parece, y además muy preocupante por el tema de los pájaros y de nuestras especies. Pero bueno, pues sí. En fin, oye, hablando de otras cosas, y que no se interprete una cosa con la otra, o sea, BREC. No es una plaga ni nada por el estilo. Punto y aparte. Punto y aparte, exactamente. Lectura de lo de las elecciones en Castilla y León con el avance espectacular de Vox. Casado lo ha hecho genial, ¿eh? Estaba gobernando con unos que no molestaban mucho, que eran ciudadanos y tal. Dice, no, voy a romper, convocar elecciones y ahora se les ha metido Vox hasta la cocina. Todos mal menos Vox, o sea, es una operación que ha perjudicado evidentemente al PSOE, sobre todo porque pierde frente a los partidos regionalistas, ha perjudicado al Partido Popular porque tenía un gobierno con un partido en desintegración que lo que estaba era tocando las puertas a ver cuándo te los quedabas tú con ellos, y todo mal para Podemos, que esa no es una plaza fácil para ellos, todavía encima perdían uno, creo recordar que perdieron uno, menos para Vox, que es curioso el tema de Castilla y León, ¿no? Porque me parece, siendo un lugar muy de derecha, porque Castilla y León siempre ha sido de derecha, el castellano leonés es una persona, por llamarlo así, alejada de las estridencias. ¿Hay alguno que sea castellano leonés? Sí. O son castellanos o son leoneses, o son castellanos o son leoneses, pero todo junto. Castilla y León, ¿no? Ya, pero sí, no, por definición sí, por supuesto. Sí, además hay que decirlo así porque la gente de León se mojea, tienen su Pues yo te digo, o sea, historia. hay gente de León que dice que no, hay mucha gente de León que se siente más identificada con Asturias que con Castilla y León. Yo no, que aún así yo me tuviera que ser ahora catalano-aragonés, oiga, pues pero bien, pero imagínate que fuera catalano-aragonés y te dijeran solo aragonés. Sí, joder, quita para allá. ¿Entiendes? O al revés, ¿no? Entonces, pero el caso, es una comunidad que es muy tranquila y me parece curioso que haya irrumpido con tanta fuerza Vox, aunque sea de derecha, porque no es una comunidad de personas que sean estridentes. Conozco relativamente bien Castilla y León y por motivos personales todos los veranos pues pasamos allí un tiempo por temas de familia y tal, familia política, y tratamos con castellanos leoneses. No es un perfil muy estridente, es un perfil democristiano de toda la vida, muy tranquilo, que los gritos en los bares no existen, que es como todo, como la paz, la vida calma, y de repente te ves un pepinazo de Vox de esa magnitud, teniendo unas encuestas en diciembre que te decían que te acercaba al PP a la mayoría absoluta y en 2 meses se te convierte en este problemón, o lo que es lo mismo, la cara que veas al de Vox en Castilla y León va a ser lo que le va a pedir al amigo Casado, el líder de Vox en el gobierno de España. Sí, sí. Hoy había una reflexión. Ha dicho, tienen cara de vicepresidente. Hay muchas reflexiones en torno a esto. Decía, Casado tiene un problema grande, porque habla Ayuso, contiene a Vox. Habla Casado, dispara a Vox, ¿no? Ahí hay
¿Qué hace? un tema Mira, bastante complejo. No le arriendo las ganancias, tiene mucha crítica, incluso, sobre todo, del Partido Popular, no le arriendo las ganancias, porque el modelo... ¿Ha casado? Ha casado, porque ¿qué haces tú en esa situación? El modelo de Ayuso no es exportable fuera de Madrid. Pero claro, si no tienes ese modelo y te sube... No han dado con la tecla que ha dado Núñez Feijóo, que no ha hablado de Vox nunca, los ha echado de todos lados y ni existen en Galicia. Sí. Es que no existen. Pero es que en Cataluña, dime tú si tú te hubieras imaginado que el Partido Popular estuviera por debajo de Vox en Cataluña. Era impensable, estaremos de acuerdo. Lo de Vox empieza a estar muy allanado para tener un partido limpio que va a entrar en las elecciones con muchas potencias generales. Bueno. El año que viene, ¿eh? Y además, que es lo que dice Jaime, es verdad que Ayuso, yo no sé si llamarlo que es la moda o no es la moda, pero lo cierto es que está en boca de muchísima gente, y es verdad que hablar Ayuso ahora es un poco callar a Vox, y hablar a Casado es un poco darle en bandeja, como ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Entonces está ahí un poco el Partido Popular un poco... Y luego quedan pues los otros, porque claro, es verdad que ese perfil que acabas de dibujar de la media de la gente castellano-leonesa no es distinta al conjunto del Estado español. Después de los 40 años del franquismo, esta es una sociedad o socialdemócrata o democristiana que se ha movido, digamos, entre el 4 y el 6, si estuviéramos hablando de izquierda-derecha, ¿no? 4, 6, 3,5, 6,5 y tal, siempre ha sido así. A lo mejor por miedo a lo que veníamos de tantos años, pero la UCD heredó cosas del antiguo régimen, pero lo trasladó luego a la democracia, CDS, etcétera, el PSOE, el PP, bueno, por ahí andábamos, ¿no? Y que de repente nos estemos volviendo tarumba, nos esté yendo la olla en general en torno a esto. Ciudadanos también había recogido un poco esto, pero ahora ya Ciudadanos, adiós, muy buenas. Hoy en Twitter hay un perfil que se creó al principio de la pandemia, que se llama Coronavirus, Corona COVID-19, creo que se llama el perfil. Entonces, igual que existe el de Dios, sin ser Dios, naturalmente, si existe Dios, pues no tiene Twitter, y si no existe, pues este hombre hace que es él. Igual que existe el líder de la Corea del Norte, que tampoco es él, pues hay un perfil que es como si fuera el coronavirus, como si fuera él, el coronavirus, ya está dando la brasa con mucho ingenio todo ese tiempo. Y hoy dice todavía Ciudadanos se extingue antes que yo. Algo así. Es que lo que les dejó Albert Rivera les ganó, o sea, les regaló Murcia, les regaló Andalucía, les regaló Madrid, les regaló Castilla-León a su partido, al partido con el que competía. Sí. O sea, aquí tenemos que hablar de dos peleas distintas. Una pelea es la izquierda y la derecha, que siempre han estado, y después otro por la supremacía en la izquierda y por la supremacía en la derecha. ¿Qué es el error que cumplió Ciudadanos? Haberle regalado todo al PP con tal de no darle la vicepresidencia al gobierno a Pedro Sánchez. Fue un disparate integral y se estalló en septiembre. Vale, ¿cuál es el problema que tiene el PP ahora con Vox? Que Vox ya sabe qué es lo que le ha pasado, no le va a regalar tan fácilmente el resto. ¿Por qué le salió bien en Madrid? Porque en Madrid la suma de la izquierda era menor que la de Ayuso y ellos no les obligaba a votar a favor. Aquí la suma del PP es inferior a la de la izquierda, por lo tanto van a tener que meterlo dentro. Bueno, pues ya lo iremos Vox en los gobiernos, ya lo iremos contando. Sí, además lo he escuchado esta mañana en medios nacionales y ha dicho que el Partido Popular, y ha dicho que no lo descarta de la entrada de Vox, evidentemente. Es que no le queda otra. O sea, por eso lo digo, que efectivamente creo que ya vamos a ir confirmando eso de que entra. Ya lo iremos contando. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana. Hasta mañana. Miércoles regresamos, mañana también, pero todavía viene el miércoles. Les esperamos mañana con más cosas. Buenas tardes.